Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Hola, hola a todos. Qué rico saludarlos aquí de nuevo desde Amor, los niños duermen de nuevo, contándoles muchas historias de nuestra vida y felices por la forma en la que ustedes lo han recibido. Temas que son de mucha importancia para la familia, para las mujeres, para los hombres. Y el tema de hoy no es la excepción. El tema de hoy además lo planteó Santiago y quiero que él arranque contándoles de qué vamos a hablar. Bueno, hoy les vamos a contar la historia de cómo llegaron nuestros hijos, Matilde, Luciano y Lorenzo. Y la verdad, yo no quería más hijos. Espérate, ¿cómo así que? Es que esa frase tú siempre que la dices a mí me talla en el alma porque como así que yo no quería más hijos y ahora terminaste con 3. Pues ¿Cómo sí. así que no querías más hijos? Explícanos eso. Cuando yo volví contigo, pues las cosas se dieron muy rápido. Yo nunca pensé en que Matilde fuera a llegar tan rápido a mi vida. Nosotros decidimos volver y Matilde, nos enteramos que tú estabas embarazada de Mati como a los que 3 meses por ahí, 3, 4 meses. Aclaro que los 3 hijos de nosotros fueron buscados, deseados. Pero yo siempre, digamos, yo toda la vida soñé con ser papá y ser papá de una niña. Luego a mí con Matilde de una vez yo chuleé ese tema. Adicionalmente, pues los embarazos tuyos fueron unos embarazos muy tranquilos. El embarazo de Matilde fue un embarazo ideal. Tú estuviste haciendo ejercicio creo que hasta último día, pero nosotros, todo lo relajado que estuvimos en tu embarazo, nos comimos la miércoles, el día del parto. Entonces yo la verdad quedé muy asustado porque pues lo que nosotros vivimos en ese parto fue tenaz. Yo creo que vamos a contar un poquitico. Y yo pues, apenas como que reaccionamos después de que tuvimos a Matilde en las manos. Yo dije, yo prefiero un hijo con mamá a tener más hijos sin mamá. Entonces, bueno, contemos un poquitico como para contextualizarlos qué fue lo que pasó en tus partos y lo que vino después. Pero espérate, yo me devuelvo un poquito porque realmente esa llegada de Matilde fue fantástica y yo creo que todos al final nos llegan los hijos de una manera tan diferente y yo estoy full creyente de que ellos llegan cuando Dios quiere y no es cuando uno se imagina qué y que es el momento perfecto. Tú siempre habías soñado con ser papá, como lo dijiste. Yo cuando volví contigo, yo dije, yo voy con toda, me lanzo por esta autopista a lo que toque. Y una de esas cosas era ser mamá y también ya empecé a sentir como qué delicia que esto me pase. Y fue tan rápido que de hecho yo ni me creía que estaba embarazada. Yo no sé si te acuerdas cómo me di cuenta yo que nada, que Mati ya venía en camino. Yo ni siquiera tuve un retraso ni nada, o sea, no alcancé ni siquiera a llegar hasta allá, sino que ya habíamos dicho, vamos a tener bebés, y yo creo que el día que dijimos tengamos bebés, esa misma noche se consumó todo. Qué potencia la mía. Eso siempre ha dicho Santiago y ya van a entender por qué, que esto aquí hay fertilidad, pero al 100. Y entonces yo ni siquiera había tenido retraso, me veo con una amiga y me dice algo que a mí toda la vida me parecía chistosísimo que dijeran y que ahora entiendo. Y que ya yo veo a una mujer y digo, esto es real, tiene cara de embarazada. Y ella de la nada me dice, tú tienes cara de embarazada. Y yo, ¿qué va? O sea, empecé a buscar a Matilde literalmente antier, ¿cómo va a pasar esto tan rápido? Pero yo juraba que ya me iba a llegar el periodo y que por eso eran mis síntomas. Ella me compró una prueba de embarazo sin que yo le dijera, me la entregó y yo tuve esa prueba de embarazo en mi cartera como 5 días. Y no era capaz de hacérmela porque yo de verdad decía, esto obviamente va a decir que no y que pereza empezar uno en ese círculo vicioso en donde estoy buscando bebé y tengo la ansiedad y me hago pruebas y sale negativo, entonces me va a rayar la cabeza y no va a pasar. Tuvimos ese día una discusióncita ahí medio pendeja y yo me metí al baño a bañarme en la noche y tenía ahí la prueba y dije, me la voy a hacer ya porque ya es hora, ya tengo esa vaina ahí dando vueltas 10 días en mi cartera, pues ya, me la hice y salió la famosa crucecita. Y yo le tomo foto de eso a mi amiga y le mando a mi amiga y le digo, ¿viste? Te dije que no estaba embarazada. Y ella lo primero que me dice es, ¿dónde está tu comprensión de lectura? O sea, ¿acaso es que no entiendes? Mira las instrucciones. Y yo, sí, yo las leí y eso dice que no estoy embarazada. Mira, de todas las maneras posibles me intentó explicar que la cruz significa un rotundo sí. Al día siguiente ya yo salí y no le dije a Santiago porque yo dije, no le voy a dar esta noticia estando aquí nosotros peleando, qué feo salir y decirle, mire, ya estoy. No, pues yo tenía que hacer de eso algo muy especial. Al día siguiente me fui calladita a hacerme mi prueba de sangre y ya con esa super confirmación fue que yo llegué a darle la sorpresa. Entonces en realidad eso fue muy fácil y como tú lo decías, todo fue color de rosa hasta efectivamente pues el momento del parto. En realidad fíjate que no todo fue color de rosa porque yo sí tuve que inyectarme eso se llamaba enoxaparina o heparina, que es un anticoagulante, porque en la semana 5 de embarazo de Matilde, acuérdense que me di cuenta que estaba embarazada muy rápido,
mi placenta se empezó a calcificar y eso es un poco una alerta muy grande porque quiere decir que el bebé no se puede alimentar, no va a poder crecer y lo más seguro es que ocurra un aborto espontáneo. Entonces me hicieron los exámenes y se dieron cuenta que mi cuerpo estaba rechazando la placenta y tuve que anticoagularme todo el embarazo. Y eso llevó a que yo tuviera que tener un parto programado porque una mujer anticoagulada, si tiene una emergencia y la deben llevar a cesárea, pues imagínense lo que puede pasar si uno está anticoagulado, puede ser muy peligroso. Así que todo mi parto fue súper programado, el embarazo sí fue increíble, yo hasta el día anterior estaba haciendo mis pilates y demás, me gocé todo esto como me gusta siempre, con mucha intensidad. Y ya en mi parto programado, recuerdo que yo siempre fui una persona que luché por el parto natural, pero hasta la muerte, porque yo de verdad soñaba con pujar y así que salieran mis hijos y yo poder cortarles el cordón umbilical y que me los pegaran aquí a poder amamantarlos inmediatamente. Y eso nunca pasó porque yo estuve, como era un parto adelantado, yo nunca pude llevar a mi bebé a término, entonces en la semana 39 me desembarazan y me dan la opción de tener un parto natural o perdón, ya es hora porque, pues es decir, toma una decisión, llevas 2 días acá tratando de tener a tu hijo y esto no va a pasar, por más de que te pusimos ya el pitocina, como se llama esto. Entonces, María Clara, yo en ese momento rezo y digo, Dios, dame una señal porque tampoco quiero ser la mujer que está presionando por tener un parto natural y qué tal que esto sea, no sea para mí, yo esté aquí súper terca haciendo esto, Dios, dame una señal. Y les juro que en ese momento entra un residente de ginecología y me dice, el doctor Fabio Quijano, que era mi ginecólogo, le manda a decir que cancelaron una cesárea en 15 minutos, que si usted quiere pasar. Y yo dije, pues esto tiene que ser la señal. O sea, literalmente entró alguien a darme la respuesta en ese momento y yo dije, listo, pásenme, y entré a mi cesárea, que al principio fue divina. Santiago entró conmigo. Sí, toda la cesárea fue perfecta. Pusieron música. Música, pusieron tus canciones preferidas. Con mi playlist. Con tu playlist, perfecto. Todo estuvo perfecto hasta que sacaron a Matilde. A Matilde la sacaron. Divina, pues nosotros estábamos en shock igual. Me la pasaron, yo la revisé, que estuviera perfecta. ¿Le contaste los deditos? Yo creo que eso hacemos todos los papás. Contar que todas sus partes estén completas, ver eso tan divino. Sí, y el bollo comenzó fue cuando sacaron la placenta. Cuando sacaron la placenta, de un momento a otro, alguien comienza, Fabio gritó código rojo, código rojo, código rojo. En los hospitales es cuando una persona comienza a desangrarse, pues ahí entendimos que hay varios códigos. Código azul cuando alguien entra en paro, código rojo es cuando una persona comienza a desangrarse, y eso lo hablan por alto parlante, y eso indica que todas las personas que estén disponibles tienen que ir a apoyar. De un momento a otro esa sala se llenó de gente y yo solo veía que cogían gasas y comenzaban como a metértelas a ti. Pues yo no veía bien porque yo estaba en la parte de atrás. Unas personas gasas a ti, otras personas cogían unas gasas y las tiraban al piso para limpiar un chorrero de sangre que había en el piso, y de un momento a otro llegan otro anestesiólogo, llegan otro ginecólogo, otro ginecobstetra, llegan unas pediatras, llega un poco de gente a ayudar, enfermeros, y obviamente eso se crea un caos ahí. Eso pues para mí fue complicado. Yo afortunadamente como que mantuve la calma. Ellos en medio de su caos, ellos son muy profesionales y supieron manejar muy bien la situación. Obviamente el médico decía, por favor, sequen ahí que yo no sé qué estoy cosiendo. Y bueno, hicieron maravillas ahí. Y para resumir el cuento, pues o sea, los seres humanos tenemos 5 litros de sangre, me explicaba el doctor Quijano. Las mujeres embarazadas pueden llegar hasta 6 y tú perdiste 3. Tú perdiste 3 litros de sangre porque resulta que tenías una condición que se llamaba acretismo placentario, y pues cuando se saca la placenta eso está pegado por miles de vasos sanguíneos y te comenzaste a desangrar. En ese momento ellos como que controlan la situación, yo me voy con Matilde y pues nada, pues obviamente uno queda como en una situación supremamente compleja, pues porque por un lado la niña recién nacida, y Matilda nació además como con un tema de reflujo, no recibía comida, le caía mal todo lo que le estaban dando, tú no lo podías lactar porque pues tú estabas recuperándote. Y por el otro lado yo me tenía que entregar a Matilde y tratar de estar contigo. O sea, el tema fue bastante complicado y eso a mí me marcó porque yo dije, miércoles, o sea, yo no quiero volver a vivir esto. El embarazo tú te lo gozaste, tú eres de esas personas que
desde un comienzo dijiste, me voy a gozar el embarazo, porque entendiste que los embarazos no son ninguna discapacidad. Obviamente, si hay factores importantes, pues se tienen en cuenta, pero tú te la gozaste. Y eso yo siempre te lo valoré, pero yo dije, yo creo que para mí esto es suficiente. No quiero volver a pasar por No esto. quiero volver a pasar por esto. Es más, el médico después habló conmigo y me dijo, estuvo teso el tema, estuvo muy difícil, mucho sangrado. Dijo, le salvé el útero a María Clara porque ella es una persona muy joven, pero el tema que ustedes vuelvan a intentar tener otro hijo está muy complicado. Eso a mí también me quedó en la cabeza y yo dije, pues nada, primero, obviamente Matilde, primero que tú estés bien. Y bueno, yo ahí como que dije, en ese momento yo creo que yo tomé una decisión. Sí. Él creyó haberla tomado, pero llegó María Clara Intensa, que ya si han seguido toda la historia de nuestros capítulos pueden entender cómo soy yo. Pero ya para llegar un poquito a ese no quiero tener hijos y que yo me empeñé en que sí y tuvimos dos. Yo también les quiero contar un poco cómo fue mi vivencia de ese parto, porque para mí fue un shock muy grande. Ya después conocer la versión de Santiago, eh, también todavía me eriza un poco porque no puedo imaginar lo que siente uno viendo de verdad a la persona que ama desangrarse, porque esto era un sangrero debajo de mi camilla. Mis papás estaban viendo también el parto desde una ventana y después que recibes o quieres o sueñas el parto perfecto, que te toque una situación de estas, es realmente un shock enorme. Yo, mientras ocurría todo esto, yo no supe muy bien qué estaba pasando porque claramente cuando empieza la emergencia, um, mis signos vitales se descontrolan. Yo no hice un paro cardiorrespiratorio de verdad de milagro, me lo decía mi ginecobstetra, porque la cantidad de sangre que yo alcancé a perder fue la mitad de la sangre que tiene uno en el cuerpo. De ahí a que la vida se apague, hay nada. Como mis signos vitales estaban tan desordenados y a punto de entrar en caos, a mí me sedaron, pero yo no supe qué estaba pasando. En mi cabeza yo juré que esto era la muerte y esto es algo muy duro que yo sé que tampoco les había compartido antes, pero es un momento muy fuerte en mi vida porque yo realmente sentí que yo me estaba muriendo, porque no me dicen a mí que me van a sedar, no me dicen qué está pasando porque estoy completamente descontrolada, no en mi mente, sino físicamente como estaba ocurriendo todo. Entonces lo que yo empiezo a sentir es que escucho que se está desangrando, que más sangre, el médico gritaba, todo el mundo gritaba, la anestesióloga se acerca y me miró con unos ojos que yo jamás voy a olvidar y solo me hacía así en la cabeza y yo dije, claro, yo me estoy yendo, siento un cosquilleo en la cabeza y me voy apagando poco a poco y sin saber que me estaban sedando, yo pienso, esto es la muerte. Lo siguiente que ocurre para mí es que me despierto, no sé, a los días y estoy en una máquina que me está tratando de calentar porque me dio una hipotermia por la pérdida de sangre y por la transfusión de sangre que me tuvieron que hacer en ese momento y mi cabeza ni ninguna de mis extremidades se podía quedar quieta, entonces esto era un temblereque que yo también decía, ¿será que esto es estar ya como en esa fase en donde se supone que el alma se desprende del cuerpo y estás entendiendo o viendo pero no puedes participar de porque yo no podía hablar, mi mandíbula no se quedaba quieta? Fue una confusión, la verdad, que les digo que para mí fue una pesadilla impresionante, pero recuerdo muy lindo que pasó ahí y es que mientras estaba sedada yo tuve una conversación con Dios que a mí yo creo que me mantuvo acá. Y yo sé que esto a veces puede sonar clichésudo y puede sonar a fantasía, por eso tal vez creo que no lo cuento mucho, pero este espacio es precisamente para esto. Y recuerdo que yo hablé con Dios y le dije, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir, yo amo mi vida y quiero seguir acá porque quiero ver a mi hija crecer, porque quiero que todo sea como yo me lo imaginé, no me voy a ir. Y tuve una pelea de verdad tan grande que siento que era... No sé cómo sucedan esos espacios de la muerte, pero creo que es como esa decisión de o te vas o te quedas y creo que sí es esa lucha por la vida. Y esos primeros meses con Matilde para mí también fueron muy duros porque o los primeros días, porque de nuevo, otra vez ese sueño que yo tenía de lactarle y de estar con ella nunca se cumplió. Yo conocí a Matilde por un celular. Yo la alcancé a ver a ella cuando recién salió de mi cuerpo. La vi con toda su vernix caseosa, que es la capita blanca que cubre a los bebés, que es protección para ellos, con la que están dentro de la panza. La alcanzo a ver así y de nuevo la vuelvo a tener en mis brazos a los 4 días. Santiago iba a la UCI a verla y me mostraba videos de mi hija y para mí eso fue muy duro y tenía la preocupación además de no voy a poder lactar. ¿Qué es esto? Porque de verdad el parto a mí no me tocó como yo me lo soñaba, si tanto me preparé para esto, si tanto luché por esto y si tantas ganas tengo de hacerlo. Fue una pelea muy dura para mí en ese momento. No sé si recuerdas de verdad como la tristeza y la pelea mía con por qué me tocó así.
Sí, además que es un momento donde uno está, o sea, uno está muy desubicado. O sea, nosotros estábamos estrenando en un rol de papás. Yo siempre he dicho, en ese momento nosotros sabíamos hacer de todo en la vida, pero no sabíamos ser papás. Y uno en ese momento se cuestiona 50.000 cosas y a ti el tema de la lactancia y el tema de que fuera parto natural, para ti siempre fue importante y te dabas mucho látigo. Yo te decía, nada, relájate. Obviamente hubiera sido lo ideal porque preciso Matilde tenía ese reflujo y todo lo que le daban lo vomitaba y eso hizo que ella, por ejemplo, que se quedara hospitalizada unos días en el hospital y todo se comenzó a calmar en el momento que tú le pudiste dar teta. Yo desafortunadamente no se la podía dar, yo podía hacer de todo menos eso. Pero yo te decía, relájate, ¿sí? En algún momento, o sea, eso va a pasar y así fue. Ya Ya eso. ya los 2 años de Matilde, ya todo esto pasó y todo, uno se lo va olvidando, no sé si le sucede con muchos traumas en la vida o muchos dolores que uno tiene, que al principio todo está a tope y como dicen, el tiempo todo lo va curando, se nos va olvidando la historia, se nos va olvidando el dolor, se nos va olvidando la angustia, ya ese susto había sanado, entendimos muchas razones de por qué habían pasado las cosas así, de por qué yo nunca pude tener el parto natural, porque si hubiera tenido un parto natural, igual yo ya tenía ese secretismo placentario y hubiera podido decir, morir porque no había tiempo de al final yo en la cesárea ya estaba abierta, entonces era más fácil manipular todo lo que estaba pasando adentro. Hubiera tenido un parto vaginal, me tienen que hacer una raja de estas de emergencia vertical y quién sabe si yo estaría contando la historia. Y también creo que eso me sensibilizó mucho para que yo entendiera que la forma en la que llegan los niños al mundo, ya sea de tu propio cuerpo, ya sea por medio de una adopción, de un vientre subrogado, o que sea por parto vaginal o por parto por cesárea, eso no cambia absolutamente nada en el amor que tú tienes con los hijos ni en la conexión. Yo sé que yo era de las que pensaba eso y creo que fue para mí una lección muy grande. Pero como les decía, todo fue bajando y a mí un día se me ocurre tener una conversación con Santiago de yo ya me siento preparada para tener hijos. Y ahí viene la frase. No, digamos, estabas planificando y un día tomamos la decisión como, oiga, no vamos a tener más hijos, como que estábamos en esa onda y dijimos, pues bueno, o tú o yo, cortemos la tubería para que ya no hayan más No chicos. recuerdo, ¿tú pensaste en hacerte vasectomía? Claro, Mira, acuérdate que fuimos a donde Fabio Quijano y él nos dijo, en ese momento nosotros nunca esperamos que él nos dijera lo que nos dijo. okay. Yo le dije, doctor, usted mismo nos dijo que eso era complicado, que si el primer parto fue complicado, el segundo seguramente iba a ser mucho más complicado. Nosotros no queremos que nada de eso vaya a pasar, estamos listos para cerrar la fábrica de chinos. Y él como que nos comenzó a hablar y dijo, venga, es una decisión de ustedes están muy jóvenes, espérense. Fue complicado, sí, pero yo creo que si tomamos todas las medidas para que este parto sea tranquilo, seguramente se va a complicar, yo estoy seguro que se va a complicar, las cosas las podemos manejar bien. Dijo, nosotros no sabíamos que eso iba a pasar. Dijo, en caso de alguna cosa, aquí ya tenemos el personal listo, tenemos las unidades de sangre listas, y ya sabemos que inmediatamente usted tiene que pasar a la UCI, en fin, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer porque Ajá. vamos preparados. Y en ese momento tomamos la decisión de no hacer nada. Tú creo que te pusiste un dispositivo ahí, como que lo seguimos pensando, y pasó el tiempo y seguimos teniendo pues, muchas conversaciones, y yo estaba negado. Entre otras cosas, estaba negado. Sí, porque había más razones. La Claro, no, razón no no era. únicamente esa, sino porque yo dije, yo creo que este tema con Matilde ya lo tenemos medio dominado después de 2 años. Insisto, yo quería ser papá y que fuera una niña y lo chulié de una vez. Y a mí ese balance también entre, pues obviamente ser papá, pero la vida tiene otras cosas. Si yo pensaba en su momento, pues yo quiero seguir trabajando, quiero seguir sacando adelante mis proyectos. Aquí ya estamos comenzando a ver la luz y es volver a echar para atrás. Nos gusta viajar, el tema económico es un factor importante. Yo quiero tener a mi hija muy bien. Un niño vale un poco de plata, entonces digamos que yo tenía un poco de razones y creo que eran válidas. Y tú tenías tus razones también poderosas, tus razones poderosas entre esas que, pues hombre, ustedes tienen una familia donde son muy unidos, donde ustedes son un apoyo, lo mismo mi familia también. Y nada, pues tú querías volver a ser mamá. Y comenzamos a hablar, a negociar y bueno, como que se di. Otro de los grandes argumentos que yo le daba a Santiago para intentar esto de nuevo
Por supuesto, estaba mi deseo enorme de ser mamá, pero para Santiago precisamente ese argumento no era el más fuerte porque teníamos el miedo de, sí, pero quieres ser mamá, pero ¿a qué costo? Te puede volver a pasar esto y eso fue una emergencia de verdad espantosa. Hoy cuando se los contamos sé que lo pasamos así como otra gran historia, pero fue un momento demasiado duro. Entonces yo dije, yo ya sé cómo convencerlo, como yo tengo mis tácticas ya con Santiago, yo dije, esto es por el lado de Matilde y yo le tengo que decir algo que a propósito es bien importante para mí y es, ¿tú te imaginas a Matilde solita, sin un hermano? Ay, no, no podemos hacerle esto, de verdad. Y yo dije, este va a ser el argumento ganador. Y literalmente te senté y te dije, yo no me siento preparada para dejar a Matilde sola porque ya sé que es tener hermanos y el día de mañana nadie tiene la vida comprada, tú y yo podemos faltar. Y yo quisiera que Mati tuviera ese círculo de apoyo por toda su vida. Es el mejor regalo que le podemos dejar. Y ahí fue que el hombre dijo, tienes razón, hagámosle, pero a regañadientes, porque no era que tuvieras muchas ganas. No, 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 igual, yo era el que no quería tener más hijos, y yo entiendo pues que en una relación eso tiene que ser concertado, y tus argumentos eran muy poderosos, y para mí estuvo por encima Matilde, sí, obviamente muy Bien, se los dije, es que muy, todo es, yo sé cómo hacerlo. muy importante pues, lo que tú pensaras, sí, pero también pues Matilde, Sí. y creo que fue una muy buena decisión, hoy en día pues lo veo de esa manera, ella con sus hermanos es muy unida, y finalmente para mí la familia es súper importante, pero pues fue madre, tesa tomar esa decisión. Fue muy duro, pero bueno, ya de nuevo me conocen y yo fui con toda, como siempre. Y yo dije, esta decisión la tomamos en diciembre del 2017, es decir, Matilde estaba por cumplir 2 añitos. Sí. Y yo dije, este año todo se consuma. Y yo dije, 31 de diciembre empezó la diversión Santiago porque vas a tener la vieja que has soñado toda tu vida al lado, que todos los días esté lista para las que sea. Y empecé con toda intensidad a buscar a mi supuesto segundo bebé. O sea, calculen 31 de diciembre, 1 de enero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así todos los días. Y eso fue demasiado divertido porque Santiago de verdad llegó un punto en el que me decía, me siento utilizada. O sea, ¿qué está pasando? O sea, yo entiendo que estás buscando bebé, pero ya tampoco, María Clara, te estás pasando para la otra raya. Y yo le decía, es que yo este mes quedo embarazada. O sea, mi propósito es que este mes esto va a pasar, esto no va a pasar de enero. Sí, fue muy loco porque llegó enero, llegó la fecha que tú estabas esperando y te diste cuenta que no estabas embarazada. Y de un momento a otro, como que, o sea, para ti eso fue un shock el berraco. Y de un momento a otro te volteas y me dices, Santiago, algo está pasando, algo está mal, yo debí haber quedado embarazada, lo buscamos en todos los momentos que pudimos. Jue madre, nos tenemos que ir a una clínica de fertilidad. Y Esto es real. y yo dije, Es real. mierda, ¿en serio? O sea, un mes y usted ya, jue madre, no, olvídese, cálmese. No, 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 no. Oigan, esto es de verdad. Y yo de verdad me río porque cuando yo lo estoy escuchando así, yo digo, pero ¿qué es este pedazo de loca? Por Dios, pero yo realmente estaba impactada porque yo dije, se lo estoy dando todos los días, 2, 3 veces al día y esto no funcionó. Esto de verdad, yo ya tengo que tener un problema y he entendido y ya sé de muchas amigas que en su segundo bebé les cuesta mucho quedar embarazados, entonces yo me voy para una clínica de fertilidad. Mañana mismo, Santiago, estoy dispuesta, vamos. Obviamente el hombre me aterrizó y me dijo, bájale a tus revoluciones. Bájale ya porque esto no está bien, ¿qué te está pasando? Y bueno, no pasó en enero, pero pasó en febrero. No, la vida no me puso a esperar demasiado. Bueno, resulta que estoy yo un día sentada viendo Netflix a las 11 de la noche y le digo a Santiago, quiero un sanduchito con platanitos y Coca-Cola. Y cuando yo termino de decir esa frase dije, ya estoy embarazada. Yo sé que hoy ya estoy embarazada porque a mí esto nunca me pasa, pero como a mí me gusta contarle a Santiago las cosas modo sorpresa, modo especial, yo dije, me hago mi prueba calladita, me hago mi prueba de sangre para confirmar y le cuento. Y efectivamente le conté en un ritual muy lindo y creo que allí se despertaron de nuevo todos tus miedos, porque cuando yo le cuento a Santiago que estoy embarazada, o sea que después de toda esta intensidad mía de 2 meses ya había dado fruto, todo, Santi muy serio dijo, perfecto. Y yo lo entendí, ¿sabes? Que fue un momento duro para mí, pero dije, ya sé que esto no es lo que, mejor dicho, no es su prioridad número 1, pero bueno, así pasó. Y hasta ahí también todo iba perfecto. Bueno, y todo iba normal hasta que María Clara le dio una gripa. Yo me acuerdo que te comenzaron a doler como las costillas y de hecho no te podías ni mover. Y un día me dijiste, Santiago, no puedo el dolor, me voy para el médico. Yo te dije, bueno, vamos, yo te llevo a una clínica en Bogotá. Y para no meter a Matilde en la clínica, tú dijiste, déjenme aquí, váyanse ustedes para la casa, vivamos muy cerca de la clínica y yo llego sola. Y yo te dejé ahí.
Y todo común y corriente. Me Todo era dejó y normal. no sabía qué iba a pasar porque yo entro a la clínica y me dicen, mira, yo tenía 5 semanas de embarazo, en realidad ni siquiera había visto a mi ginecobstetra, el mismo que me atendió con Matilde, porque como la emergencia del acrecismo placentario iba a pasar, pues yo por supuesto quería tener el mismo ginecobstetra, entonces no lo había visto porque él por protocolo lo ve a uno por allá la 7ª semana cuando ya efectivamente todo esté bien, porque ya saben la cantidad de abortos que suceden antes de esa semana. Entonces yo no lo había visto y en la clínica me dicen, igual, no has visto a tu ginecólogo, pero estás embarazada, entonces por protocolo te debemos hacer una ecografía. Y yo, va, perfecto, entro a mi ecografía y yo sana, sentada, así, con mis piernas abiertas, viendo el monitor común y corriente, buscando mi saquito amniótico y demás, y veo 2 manchitas y yo pienso, ¿será posible que tenga yo 2 bebés? Y volteo a ver a la persona que me estaba haciendo la ecografía y me dice, ¿por qué no me habías dicho que eran 2? Y efectivamente cuando me dice esto a mí me da un ataque de risa y de felicidad absoluta porque, oigan, yo toda mi vida soñé con tener gemelos o mellizos, pero era una cosa que yo creo que de verdad Dios me regaló porque es que lo decía tantas veces que Santiago mismo me decía, deja de repetir esto, ya no digas más esto por favor porque qué tal esto pase. Llamo a mi mamá desde la clínica y le digo, ven por favor porque necesito apoyo moral para ir a dar la noticia a Santiago. Y me dice, pero todo está bien, pero todo está bien. Y yo, sí, claro que sí está bien, pero vente por favor. Y me dijo, no me digas que son 2. ¿Cómo sería mi intensidad de toda la vida decir esto que ella inmediatamente sospechó que eran 2 chiquitos? Entonces llegó a la casa, llegó a la clínica a recogerme, me llevó a donde Santi, a nuestra casa, y empezó a grabar un video paparazzi que yo en estos días lo vuelvo a subir en mis redes sociales para que ustedes lo puedan ver porque esta reacción es lo más divino cuando yo le entrego un papel a Santiago y le digo, ven, estos son los resultados de mi ecografía, y Santiago también, pero todo está bien, y yo, sí, claro, solo léelos. Y me muestras un papel y me decías, mira, y yo, ¿qué? Lee, y me señalabas, y yo, ¿qué? Cuando dice embrión 1, embrión 2, y yo solo creo que me cogí la cara y te dije, no jodas, porque la verdad, o sea, literalmente me fui de culo, ¿sí? Literalmente. Santi se fue para atrás y realmente yo lo entiendo porque imagínense, esto es de verdad la historia y la moraleja de no quería caldo y se le dan 2 tazas. O sea, el hombre no quería otro hijo y toma que ahora le esperan 2 y duró así 15 días sin hablar. Él solamente se le veía como en los muñequitos animados el signo pesos en sus ojos porque claramente nuestra vida iba a cambiar. Si Santiago ya tenía un poco el miedo económico desde antes, ahora imagínense cuando eran 2 niños hay que cambiar de carro, hay que buscar más sillas, hay que buscar más cunas, la vida cambia y se transforma. Yo confieso que a mí me dio muy duro y al comienzo me sentía como extraño, jamás fue una negación, pero me dio duro y después entendí que no tenía por qué sentirme mal por sentirme como raro, yo simplemente no me lo esperaba, no lo estaba buscando y te lo dije varias veces, Santiago, ¿usted quería eso? No, yo no quería eso y no me da vaina decirlo, yo no lo quería, no lo estaba, pero obviamente apenas me enteré que eran 2, comencé a configurar mi vida y comenzamos a configurar nuestra familia para recibirlos, obviamente con los brazos abiertos. Yo creo que yo vine a asimilar el hecho que eran 2 cuando nacieron. Para mí fue muy complicado entender lo que se me venía encima. Yo dije, ¿qué se me vino encima? Y muchas veces dije, madre, me tocó a mí, me tocó a mí. Tú desde que nos conocimos, tú soñabas con tener 2 y lo decías, yo quiero 2, yo quiero 2. Y me acuerdo que o tu tía, una de tus tías, del diciembre anterior dijo, nena, ¿qué tal que sean 2? Y yo le dije, por favor, no digas eso. Entendí que finalmente, pues yo soy muy creyente, esas decisiones no las tomo yo. Y eso es lo que tenía que pasar. Hoy en día lo agradezco muchísimo. A mí me pasa algo muy raro, y me pasó tanto con Matilde como con los medios, es que yo con mis hijos no conecto en los embarazos. Y a ti se te hacía eso como raro. Yo no conecto, yo simplemente, a veces tú me cuestionabas eso. Yo decía, pero es que yo no siento patadas, yo no siento náuseas, yo no siento un carajo, ¿sí? Y yo por mi personalidad, eso que Santiago toca la pancita y cántale al bebé, yo no soy de esos. Yo no soy de esos. También eso era muy duro porque yo también con lo soñadora y cursi que soy, yo me imaginaba al papá de mis hijos haciendo eso, ¿no? Hola bebé, ¿dónde No, está bebé? no, yo donde haga eso, tú sabes, me sentiría como una hueva, ¿sí? Haciendo eso a una panza. Obviamente, apenas mis hijos nacen, yo entro en conexión de una con ellos. No, no hay que decir la No, verdad. Espérate un segundo porque eso es importante. Santiago tiene un tema también y creo que le pasa a muchos hombres y valga la pena decirlo en este episodio y es que no es tan común que el hombre conecte con su hijo o con su hija recién se lo entregan diferente a las mamás. A uno le entregan
la cosita así y uno ya inmediatamente dice, yo ya doy la vida por esta persona. Si lo da uno desde el embarazo, es capaz de decir, quiero que salve la vida de mi hijo sobre la mía, pero a uno le pasa esto, te entregan esto, a ti no. Pero es que es normal, es Claro, que llega un desconocido. por supuesto. Sí, llega un desconocido, yo lo tengo que querer o lo tengo que querer. Claro, sí, yo te así llevo- es sencillo. yo te llevo 9 Tú me llamas meses. 9 meses de ventaja y yo te decía, por favor, entiende eso. Y obviamente uno comienza a hacer contacto con esa personita muy rápidamente. ¿Sí? Con los medios fue un poquito distinto porque había alguien que me robaba la atención de los medios y es que aquí eran dos. ¿Sí? Que era Matilde. Tú físicamente, humanamente, tenías que estar permanentemente con los medios, tú te los enchufabas a los dos para lactarlos. Nosotros con Matilde no tuvimos ayuda para nada. Con los medios tuvimos una persona que nos ayudaba en las noches. Y esa labor que yo hice con Matilde, por ejemplo, cuando tú lactabas a Matilde en la noche, que yo la dormía, sacaba gases o lo que fuera, yo con los medios no lo hice porque había una persona que nos ayudaba. Porque al día siguiente alguien tenía que estar alerta para atender a Matilde. Yo a Matilde, mientras yo estuviese con los medios, creo que el primer año, yo la bañaba, le hacía el desayuno, la llevaba al colegio, la recogía del colegio, le hacía todas las actividades, la dormía, en fin. O sea, yo me encargué de Matilde porque es que el volumen de niños así lo ameritaba. Pero no Entonces, había, fue un no tema... había- Es decir, humanamente nos teníamos que dividir y configurar para que cada chiquito tuviera su atención que tuviera, pues, que merecía en ese momento. Y para mí, les confieso que eso fue muy duro. No solamente ver que siempre me tocaba luchar esa conexión con Santiago, ya después lo entiendo y entiendo que es una cosa natural. Pero aquí yo les quiero decir que hizo un poco que cambiara esa conexión que yo siento que él hoy en día tiene con Matilde y con cada uno de sus hijos. En el caso de Matilde, que fue igual, porque yo creo que ahí no era por falta de tiempo, sino era un poco tu inexperiencia y decir, prefiero no bañarla porque no me siento tranquilo para tocarla, esos piecitos tan chiquitos. Tú no la podías bañar. Un día me dijo Santiago, yo no voy a cambiar pañales, yo hago todo por mis hijos, pero no cambio pañales. Y le dije, venga para acá, y más vale que vaya aprendiendo de una vez. Pero alguien me dio un consejo que yo se los quiero decir hoy, si es que están embarazadas o están buscando bebés, y es, deléguenle una actividad especial al papá con sus hijos para que sea ese su momento de conexión sin que la mamá le esté diciendo si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal o si lo puede hacer mejor. Entonces yo le dije a Santiago con Matilde, estoy muy cansada, quiero tomarme el tiempo del baño de Mati, yo para hacer una siesta de 10 minutos y tú vas a ser el encargado de bañarle. Y Santiago al principio me dijo, yo no soy capaz, ¿cómo la va a tener allí mojada? Se me resbala, se ahoga, se cae, es muy frágil. Pero te delegué eso y creo que ahí empezó, hiciste como un clic distinto con tu chiquita que era tuya y todo cambió. Sí. Y con los mellizos creo que fue exactamente igual, habían pasado unos 15 días de su nacimiento y yo veía que Santi, claro, llegaba de trabajar y estaba pendiente de Matilde, yo mientras tanto estaba abrumada porque yo no podía pasar tiempo con Matilde, porque estaba cansada por la lactancia, porque tenía 2 chiquitos y no uno, porque todo estaba patas arriba en la casa, pero Santiago llegaba de trabajar y les decía, hola, hola, y seguía a estar pendiente de Matilde, entonces fue muy duro para mí eso, pero también fue una conversación muy linda que tuvimos en donde te dije, acércate más, dales el espacio y organicémonos de forma tal que logres tener esa conexión con ellos. Y sí, yo entendí que de pronto pues, tenía que dedicarle tiempo a los medios independientemente que estuviera dedicado 100% a Matilde. Pues nada, fue complicado recibirlos y vine a asimilar que eran dos tal vez, no sé, ayer. Hoy en día lo agradezco muchísimo porque de hecho, afortunadamente fueron 2 por pandemia. En pandemia ellos por lo menos tuvieron con quien jugar, pelearse. O si no hubieran estado solos y pues nada, pues entiendo que yo tengo una teoría aquí, antes de terminar yo quiero contarles que yo tengo una teoría y es mi teoría, nosotros nos reímos mucho, es que yo creo que esos chinos son de diferente día. Esto se los podemos contar en otro capítulo, el por qué yo tengo esa teoría, pero yo creo que ellos son de días distintos por tu intensidad. O sea, pude haber quedado embarazada hoy de uno y al día siguiente de otro, o esa misma noche, porque ese era mi nivel de intensidad. Yo creo que sí, de hecho yo me puse a investigar y eso es posible. ¿Sí? Es raro, pero es posible. De hecho hay mellizos de diferentes papás. Y mi teoría es que estos chinos por tu intensidad son de días distintos. Esa teoría además después viene con una historia de una amenaza de aborto muy fuerte que yo tuve, que quisiera que tratáramos en otro episodio, Santi, porque esto da para mucho tema. Esto es hablar de las pérdidas en el embarazo, de cómo manejar el duelo, de la ansiedad o De la depresión que nos puede generar esto, así que podemos dejarlo para otro capítulo.
Entonces, como ven, aquí hay mucha tela por cortar, pero queríamos traerles esta historia porque a todas nos toca distinto, todas creo que son historias mágicas, la llegada de un niño a la vida de cada persona, uno siente que es algo tan cotidiano, pero a veces tiene muchos problemas alrededor y muchas sorpresas que al final siempre son historias muy lindas por contar. Y sabes, yo hoy no me cambio por nadie. Hoy en día entendí que yo, como te lo dije ahorita, yo el control definitivamente no lo tenía. Eso es lo que nos tenía que pasar, se lo agradezco a Dios infinitamente. Si pudiera volver el tiempo, pediría que fuera exactamente igual con Matilde, Luciano y Lorenzo. Ha sido una experiencia increíble, no ha sido fácil, porque como dije también nos tocó configurarnos para poderlos atender a ellos y tenerlos como nosotros los queremos tener, formarlos como los queremos formar. Y no, pues la verdad, este ha sido un camino que hasta ahora creo que hemos recorrido bien, retador, pero feliz. Tremendo equipo, carajo. Espero que ustedes también lo estén haciendo en casa y nos vemos en un próximo episodio aquí en Amor, los niños duermen. Chao, chao. Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por Relatores, disponible en su plataforma favorita. Compártanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.